Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, el 27 de enero del año 1982, figuraos cuánto tiempo hace, estuve 12 horas con don Juan Carlos en una visita que hizo a Barcelona. He encontrado este viejo reportaje buscando otra cosa en una carpeta que tengo en un armario. Esto era una pequeña revista donde yo trabajaba entonces, la revista Protagonistas, y la verdad es que tuvimos esa suerte inmensa de estar a su lado desde que puso el primer pie en Barcelona hasta que se fue después por la noche. Y a mí me parece interesante contaros lo que pasó en ese día, porque la verdad es que da buena cuenta de lo que era don Juan Carlos en esa época. Bueno, vino a inaugurar el Salón Náutico de Barcelona. Era una inauguración que tenía cierta importancia porque por primera vez don Juan Carlos iba a presidir un acto junto a su padre. Don Juan de Borbón, recordad que estuvo toda su vida exiliado en Estoril, fue el peón sacrificado para que don Juan Carlos pudiera ser rey. Franco lo odiaba a muerte, lo denigró durante 40 años, la visión que se tenía en este país de don Juan era absolutamente negativa. Y don Juan Carlos intentaba ir poco a poco introduciendo a don Juan en algunas ceremonias, no lo conseguía, pero poco a poco, y él creyó que el primer acto, el primer evento al que podía ir don Juan era un evento relacionado con el mar, que era la inauguración del Club Náutico, y entonces pues vinieron los dos a Barcelona y bueno, y hubo un cierto rumoreo, ¿no? Rumores, porque no se sabía muy bien ni quién era don Juan y apenas sabíamos quién era don Juan Carlos. Recordad que don Juan Carlos era rey total desde hacía 6 años, Franco murió en el año 1975 y todavía todos los protocolos, todas las cosas, todas las formas que se tenían que guardar delante de los reyes, la verdad es que la mayoría de ciudadanos no lo sabían y creo que ni ellos mismos lo sabían. Mi amigo Juan Balansol, historiador, me contó varias veces que le habían llamado en los primeros tiempos desde Zarzuela para preguntarle, le preguntaban, oye Juan, ¿quién tiene la preeminencia en esto? Protocolariamente, ¿quién tiene que pasar primero? Oye, ¿el escudo de armas de la casa cuál es? ¿Se puede poner esto? ¿Se puede poner lo otro? Porque no tenían, iban a ciegas y no sabía cómo ser monárquicos, ¿no? En un país que no había sido monárquico durante tantos años. Bueno, pues esta visita a Barcelona estaba ciertamente un poco planificada, ¿no? Y dio la casualidad de que mi hermana era azafata de Iberia en esos años, y bueno, y claro, yo tenía información privilegiada de toda la gente importante que llegaba a Barcelona, la verdad. O sea, ahora como mi hermana ya no trabaja en Iberia, pues la verdad es que creo que puedo decirlo tranquilamente. Y bueno, me pegaba un golpe de teléfono, bueno, no solamente a mí, sino a muchos periodistas, me acuerdo a Mariñas y a un montón de periodistas, llamaba y decía, oye, que hoy está anunciada la llegada de tal, de fulano, de mengano, y bueno, el caso es que me llamó y me dijo, oye, que llega el avión privado con el rey mañana, y bueno, y puedo hacer que llegues justo hasta esa zona privada donde no llegaba ningún periodista ni llegaba, desde luego, ningún viajero. Se aterrizó el avión, era un avión pequeño, recuerdo perfectamente. Estaba ahí el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, era presidente de la Generalitat desde hacía 1 año y medio. Estaba el alcalde de Barcelona, que en esa época era Narcís Serra. Llovía de una forma absolutamente tormentosa, tremenda. Y cuando abrieron las ventanillas, las puertecillas del avión, bajaron don Juan Carlos, bajó su padre, que ya era un hombre anciano, bajó su cuñado, Constantino de Grecia. Y sabíamos también que en el Club Náutico, en su avión privado en ese momento, llegaba el Aga Khan, Karim Aga Khan, también llegaba, que era un íntimo amigo de don Juan Carlos y también un gran aficionado a la vela. Entonces, bueno, hubo un problema protocolario porque ¿qué pasó? Que solamente había 2 paraguas, ¿eh? Las chaquetas rojas que habían ido a buscar al rey solamente llevaban 2 paraguas, y entonces, claro, no sabían muy bien a quién tapar, si tapar a don Juan, que era un señor mayor, si tapar al rey, que era el rey y necesitaba, pues tenía la mayor, en fin, iba adelante, si tapar al presidente de la Generalitat, si tapar al alcalde. No sabía muy bien qué hacer, y entonces ahí don Juan Carlos, pues ya nosotros, evidentemente yo y el fotógrafo, estábamos mojándonos a base de bien, ¿no? Y ahí don Juan Carlos ya dio muestra de su talante, porque cogió a Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat, por el brazo, se lo arrastró a primera fila, sin paraguas ni nada, mojándose tranquilamente, como se ve en esta fotografía, no sé si la podéis ver, mojándose tranquilamente y diciéndole, bueno, oye,
Jordi, venga, vamos a mojarnos, porque aquí, ¿qué es esto? Esto es de machotes, ¿no? Mojarse. Y oye, y aquí no tenéis medias tintas en Cataluña. O llueve a cántaros, o no tenemos ni agua para beber. Es que, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa? Bueno, y estaba así bromeando, nos miraba a nosotros, además, me miraba a mí como diciendo, puedes apuntarlo y puedes decirlo, ya sé que eres periodista. Y bueno, y bromeaba con Jordi Pujol, y Jordi Pujol, que era un hombre, pues, morigerado, bueno, con más callado, ¿no? Más político, pues la verdad es que yo creo que estaba como desbordado delante de este carácter, ¿no? Tan expansivo y tan explosivo de don Juan Carlos. Bueno, se dirigieron a la Feria de Barcelona, donde estaba instalado el Salón Náutico con las últimas novedades en barcos y todo esto. Era un salón que se pretendía que tuviera un gran resonancia internacional, o sea que se le quería dar mucho bombo. Y bueno, y fue curiosísimo porque él fue mirando barco por barco, lo llevaron de paseo por todo el recinto, ¿no? Que era bastante grande, pero bueno, el rey se escaqueaba, o sea, tenían que ir en procesión, ¿no? Prácticamente, pero el rey se escaqueaba, se subía a los barcos, bajaba, gritaba, ¡ah, tierra! El timonel no sé qué, no sé cuántos, y esto como tiene el foque, todo con un lenguaje súper rápido, hacía bromas absolutamente con todo el mundo, cuatro palabrotas, cada palabra, cuatro palabras, una palabrota, daba golpes a todo el mundo en los brazos, y luego a mí me emocionó mucho, por ejemplo, todo el rato las ganas que tenía de que la gente respetara e hiciera caso a su padre, ¿no? Cada vez que se acercaba alguien a saludarlo, él adelantaba a su padre, a su pobre padre nadie le hacía caso, también tengo que decirlo, adelantaba a su padre para presentarlo, intentaba todo el rato meterlo en las bromas, y llegó un momento en que estaban en el Aga Khan, estaba Constantino de Grecia, estaba don Juan Carlos y su padre, y don Juan, estaban los cuatro hablando, discutiendo y tal, y yo me di cuenta de que es que hablaban en inglés. El pobre Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat, que no habla inglés, habla alemán y francés perfectamente, pero el inglés no, estaba como un poco así out, como si dijéramos, y sin embargo Narcís Serra, que ha estudiado en Inglaterra y que habla bastante bien el inglés, bueno, pues podía de vez en cuando meter cucharada, pero sobre todo estaban ellos hermanados, ¿no? Por el tema del mar. Claro, yo le pregunto en un momento dado, ¿y usted a Jordi Pujol, usted es aficionado al mar? Dice, no, no, yo el único deporte que hago es ir en bicicleta. Y luego se lo pregunté a Narcís Serra, digo, ¿y usted es aficionado al mar? Dice, no, no, lo mío es el piano, tocar el piano. Y entonces, claro, delante de todo este lenguaje marinero y delante de todas estas explicaciones tan técnicas, la verdad es que ellos no tenían ni idea, y era como si estuvieran hablando con extraterrestres. Nos llamó la atención, a mí me llamaron la atención varias cosas. Primero, el desenfado con el que hablaba el rey, lo que hablaba en voz alta, lo que hablaba con todo el mundo, el carisma que realmente tenía que reconocerlo. Yo decía, bueno, es que aunque este tío no fuera el rey, yo me daría cuenta de que es alguien porque tenía un carisma impresionante. Luego la simpatía natural que tenía, hablaba absolutamente con todo el mundo, desde el más bajo hasta el más alto, los piropos que dedicaba, por cierto, a todas las azafatas que había, a todas las chicas. Oye, esto nos parece horrible, pero la verdad es que en aquel momento, bueno, no te sonaba tan mal, la verdad. El cariño con el que trataba a su padre, y luego también a mí me llamó la atención que Karim Aga Khan, que era un chico guapísimo, que había estado casado con actrices, con modelos, era una especie de playboy, se había engordado muchísimo, pero claro, era lógico porque vosotros sabéis que el Aga Khan es el padre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de una secta, de los ismaelitas, que le dan su peso en oro cada 5 años, creo que es cada 5 años. Entonces, claro, le conviene, el abuelo de Karim Aga Khan era gordísimo, y a él le convenía engordar cada 5 años, porque claro, cuanto más pesaba, más oro le daban. Constantino de Grecia me pareció bastante antipático, la verdad, seco, guapo, mucho más guapo en persona que en fotografía. Todos eran muy altos, todos eran altísimos. Bueno, don Juan Carlos mide 1,93 m, medía 1,93 m. Y Karim, por ejemplo, y Juan Carlos, que se conocen desde la niñez, estuvieron juntos en Friburgo, en el internado, hacían bromas constantemente, hacían bromas. Constantino se mantenía un poco así en segundo plano, y luego don Juan, la verdad es que se le veía bastante desubicado, porque creo que se le sometieron a varias humillaciones innecesarias, apartándolo. Para las fotos, por ejemplo, decían apártese, en fin, varias cosas que a mí en aquel momento, que tampoco conocía mucho los intríngulis de la Casa Real, ni de la dinastía, ni de lo que había pasado, pues la verdad es que me pareció bastante triste, la verdad. Estuve hablando con un íntimo amigo de don Juan Carlos, con un compañero suyo de regatas,
Me contó que este señor se llamaba Emile Lledó, me contó que era un magnífico timonel, don Juan Carlos, que cuando estaban a borde era uno más, que le llamaban de tú y por el nombre, o sea que realmente no había ningún tipo de distinciones, que cuando había tormentas era cuando sacaba su buen humor, más su buen humor, que era capaz de bromear en todos los momentos, que se lo pasaba muy bien, que lo echaban mucho a faltar cuando no lo veían. Y bueno, y después de esto de pasear por el salón náutico, de visitar todos los puestos, de hacerse fotografías con todo el mundo, de estar hablando con todo el mundo y tal, se fueron, le ofrecieron una comida en el club náutico, un grupo de propietarios de barcos que se llamaban Maxi Class, una agrupación que reúne a navegantes de barcos de más de 20 metros. Lo hicieron socio de honor del Club Náutico y le dieron una comida a base de mousse caliente de salmón, medallones de ternera al jugo de trufas, puré de espinacas florentina y de postre hojalde con frutos naturales. Los vinos eran un blanco catalán, Viña Franca, y un Viña Ramona, tinto de Rioja. Entonces estuvieron como hasta las 6 de la tarde, nosotros ahí ya no pudimos entrar en la comida, pero nos habían dicho que el presidente de este Maxi Class, de este grupo, era el barón de Rothschild, y entonces cuando salió don Juan Carlos, sí que yo le pregunté, ¿cómo es que no ha venido el barón de Rothschild? No sabía cómo era físicamente, me gustaría poder fotografiarlo. Y entonces me dio una respuesta muy, bueno, no sé, creo que muy característica suya, porque me dijo... No ha podido venir porque había mucha niebla en el aeropuerto, no ha podido coger el avión, venía en su avión privado, pero de todas formas no podía volar. Y me dijo, para que veas, me hizo así con el dedo, para que veas que el dinero no todo lo puede. Y yo creo que eso se lo podría aplicar a él. Qué pena, ¿no? Que teniéndolo todo como tenía en aquel momento, todo lo haya tirado por la borda, ¿no? Y sus recuerdos se hayan ensombrecido por esos pecados de corrupción que tuvo más tarde, que seguramente tenía en ese momento también, pero que no lo sabíamos. Bueno, espero que os haya interesado esta pequeña anécdota de un día de la vida de don Juan Carlos, cuando todos éramos más pobres y más felices, como decía Hemingway. Un abrazo para todos.